Hay mucha gente quejándose de que está subiendo el desempleo en Argentina, sobre todo desde que Milei llegó al poder. Y la pregunta es, ¿esto es real? Y en el caso de que sea real, ¿cuánto está aumentando el desempleo? ¿Por qué? ¿Qué niveles de desempleo son malos y qué niveles son tolerables? Y además, en el caso de necesitar bajarlo, ¿qué es lo que deberíamos hacer según distintos puntos de vista y obviamente mi opinión? Bueno, antes de ver qué es lo que está pasando en Argentina, nosotros antes deberíamos de definir un poco qué es el desempleo, porque obviamente el desempleo no es lo mismo que la cantidad de gente que no está trabajando, y a su vez hay varios tipos de desempleo y unos son buenos o no son malos y otros sí son indeseables. Para entenderlo bien rápido, el desempleo es toda la gente que está buscando trabajo y no encuentra. O sea, el desempleo no es toda la gente que no tiene trabajo, porque la gran mayoría de la gente que no tiene trabajo es porque no quiere tener trabajo, como por ejemplo la gran mayoría de los niños, la gran mayoría de los jubilados, etc. Pero si nosotros agarramos la gente que está buscando trabajo y que no encuentra, bueno, allí es donde estamos encontrando a los desempleados. Pero es que después en el propio desempleo, si bien esto las estadísticas, la teoría económica sí intenta explicar que hay distintos tipos de desempleos y que algunos no son dañinos y que algunos sí que son por lo menos indeseables. Existen varias categorías, esto depende de la escuela económica, del autor y de los términos que le pone cada uno y a qué hace referencia cada uno, pero más o menos hay ciertos patrones comunes entre todas las definiciones y yo te voy a condensar esas explicaciones en una sola para que, bueno, sea más simple. El primer tipo de desempleo que tenemos es el friccional. El desempleo friccional es de los desempleos que no son malos, o sea, que una economía incluso funcionando de la mejor manera posible tiene desempleo friccional, es inevitable. ¿Y por qué este se genera? Bueno, el desempleo friccional se genera porque cuando una persona voluntariamente decide renunciar a su trabajo, entre que renuncia y busca ese otro mejor trabajo, simplemente pasa un tiempo porque el mercado no es perfecto y no es capaz de absorber a la gente inmediatamente después de que deja su puesto de trabajo. Tal vez en unas semanas, en unos días o en un mes lo hará. O sea, esa persona no está desempleada del todo, está desempleada por algo friccional, porque la fricción del mercado entre la oferta y la demanda existe. No es perfecta la interacción entre la oferta y la demanda. Entonces, cuando una persona deja un trabajo hasta que es absorbida por otro puesto de trabajo, simplemente pasa un tiempo. Este desempleo se considera natural en el sentido de que no es evitable, que va a suceder sí o sí, y que la tecnología en el largo plazo, a través de la evolución de esta misma, es la única que puede disminuirlo. Obviamente también depende de la economía de cada país, pero bueno, el punto es, al menos no directamente, este desempleo no existe porque exista un salario mínimo o porque haya impuestos en tal cosa, no tiene nada que ver. Después tenemos el desempleo estructural. El desempleo estructural ya sería algo que no es deseable, pero a su vez el gobierno no tiene muchas cosas para hacer. El desempleo estructural es el que responde a, como lo dice la categoría, cuestiones estructurales de la economía de un país. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero es generado porque, por ejemplo, en un país las empresas demandan cierto tipo de habilidades que la gente de ese país no tiene. Por lo tanto, bueno, simplemente no hay lugar para todos los trabajadores de aquella región en sus empresas, porque están demandando algo que sus trabajadores no tienen. Suponete, no sé, un país que es súper bueno haciendo autos y que necesita muchos mecánicos, pero en los últimos 30 años la gente de ese país solamente fue a la universidad a estudiar, no sé, biología. Bueno, lamentablemente toda esa gente en un país hiper especializado en hacer autos no va a conseguir trabajo, y no es que esa economía esté funcionando mal, sino que no machea la oferta con la demanda, por ejemplo. Ese es un ejemplo y una de las explicaciones que tiene el desempleo estructural, que obviamente, sobre todo desde el punto de vista social, no es deseable, ¿no? O sea, uno siempre quisiera que la oferta y la demanda macheen. Y después tenemos el desempleo más interesante, porque es sobre el que hay más discusiones y sobre el que más discrepan las distintas escuelas económicas o las distintas opiniones que hay, que es el desempleo coyuntural. De hecho, es tan diferencial el desempleo coyuntural que mucha gente lo que hace es únicamente definir desempleo natural y coyuntural. O sea, las otras dos categorías de friccional y estructural las dejan a un lado y simplemente separan el coyuntural del resto, que se llamaría desempleo natural. El desempleo coyuntural es, también como el que dice la palabra, el que se da en solamente ciertas coyunturas. O sea, que no es un desempleo que normalmente tiene el país a lo largo de los años, sin importar qué es lo que pasa, sino que justamente depende mucho de qué es lo que está pasando en el momento, en el presente, para que este sea más alto o más bajo. Es desempleo, si se quiere, de corto plazo. Suponete que un país, naturalmente, siempre tiene 7% de desempleo. Esto es una simplificación
muy grande, ¿no? Pero suponete que siempre tiene 7. Bueno, si hay una crisis, tal vez el desempleo sube a 10. Y si después la economía está yendo súper bien por lo que sea, un shock positivo de cualquier cosa, bueno, tal vez baja a 4%. Pero el desempleo natural es 7 y el coyuntural te suma o te resta, ¿no? Bueno, acá es donde ya se difiere no solamente en las soluciones, o sea, en cómo hacer para que no exista, sino en las explicaciones de por qué sucede el desempleo coyuntural. Por dar el punto de vista de las escuelas económicas más importantes, los clásicos y los keynesianos estaban de acuerdo en que el desempleo coyuntural es generado por salarios nominales inflexibles a la baja, sobre todo, o sea, en una crisis donde la gente consume menos, donde entonces se necesita menos empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que cae la demanda de cualquier bien o también del trabajo, que es un bien más, esto se corrige vía dos caminos. Uno es bajando los precios y otro es disminuyendo las cantidades, ¿no? Si la gente quiere menos alfajores, bueno, los alfajores tienen que bajar de precio o se tienen que producir menos alfajores. Con el trabajo lo mismo, en una recesión se necesita menos trabajo, se necesita menos gente trabajando y esto se corrige vía bajar los salarios en general o vía despedir gente. Bueno, ¿qué pasa? Los clásicos y los keynesianos decían, bueno, por distintas cuestiones que son sobre todo legales y que tienen que ver con los sindicatos y con muchas otras cosas más, en general los salarios no suelen bajar nunca. Los salarios por lo general solamente aumentan y cuando es un mal momento aumentan menos, pero nunca bajan, nunca disminuyen los salarios. Bueno, eso que genera que cuando tengas una crisis, el camino de la baja de salarios no exista y únicamente exista el camino de despedir gente. Entonces eso resultaría en un desempleo coyuntural, ¿no? En un mal momento de la economía hay menos gente sin trabajo, porque es un mal momento y esto no se corrigió vía baja de los salarios porque son inflexibles a la baja. Después, por ejemplo, los monetaristas lo que hacen es centrarse más en la política monetaria y en la inflación. Para ellos la inflación ocurre cuando hay cambios en la oferta y en la demanda de dinero, ¿no? O sea, cuando aumenta la cantidad de dinero y también cuando la gente quiere menos el dinero, ¿no? Si aumenta la cantidad de dinero, sube la inflación. Si la gente quiere menos dinero, también sube la inflación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la demanda de dinero se ve reflejada en las expectativas de inflación. O sea, la gente del mercado en una economía que tiene inflación de manera regular, o sea que siempre tiene inflación, lo que hace es empezar a añadir la inflación a sus expectativas. O sea, empieza a pensar el futuro con inflación. ¿Y esto que genera? Bueno, que aumente los precios antes incluso de que la inflación haya ocurrido para protegerse. Por ejemplo, un kiosquero aumentando los precios antes de que el proveedor le suba los precios a él. Algo así, suponete. Y en un rubro muy particular y muy relevante en el que ocurre esto es en el de los salarios. Las empresas con los sindicatos y qué sé yo, también tienen expectativas de inflación y lo que hacen es no solamente aumentar los salarios en base a la inflación que ya pasó, sino también preparándose para la inflación que viene. Y el punto es que, según Friedman o los monetaristas, si la política monetaria del gobierno, o sea, si la cantidad de pesos que imprime de manera resumida es muy errática, o sea, muy difícil de predecir, lo que sucede es que la inflación se vuelve difícil de predecir. Y cuando la inflación se vuelve difícil de predecir, las expectativas de inflación hay veces que no machean con la inflación. O sea, yo pienso que el año que viene va a haber 20% de inflación y tal vez la inflación es de 50 o tal vez es de 5. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que esto lo que genera es desempleo coyuntural. ¿Por qué? Porque cuando la gente piensa que va a haber mucha más inflación de la que realmente al final terminó habiendo, lo que pasa es que los salarios quedan más altos de lo normal. O sea, si hoy por ejemplo todos cobramos 100 y queremos tener el mismo salario para el año que viene, pero va a haber 20 de inflación, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hoy nos aumentamos a 120 para que luego cuando haya 20% de inflación sea lo mismo, ¿no? 100 es lo mismo que 120 después de que haya 20% de inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después la inflación resultó que solamente fue 10. Entonces, yo debería tener un salario de 110. Sin embargo, resulté con uno de 120. O sea, tengo un salario mayor que antes. Y obviamente que se supone que los salarios con el paso del tiempo siempre van aumentando porque en general el trabajo es cada vez más productivo, porque la tecnología y el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero en el largo plazo, tal vez ese aumento fue demasiado. Fue mucho. ¿Y esto qué es lo que genera? Bueno, que como en cualquier mercado, cuando el precio está más alto de lo que debería de estar, ¿qué pasa? Se reducen las cantidades. O sea, si los alfajores están más caros de lo que la gente quiere que estén para comprar la mayor cantidad posible, ¿qué va a pasar? La gente va a comprar menos cantidad. Y con el trabajo pasa lo mismo. Si los salarios quedaron muy altos, bueno, las empresas empiezan a despedir gente. O más gente se quiere sumar al mercado laboral y no encuentra trabajo. Es lo mismo. Entonces ahí tenés desempleo coyuntural, o sea, más desempleo del que deberías de tener, pero no por los ciclos económicos, o sea, porque haya recesión o no haya recesión, o porque la economía crezca mucho, no importa eso, sino por una descoordinación entre la política monetaria y las expectativas de inflación. O sea, la política monetaria fue lo suficientemente errática
por parte del gobierno para que la gente no pueda predecir la inflación y entonces le pifie. Esta es otra explicación. Ahora ya vamos a ver qué tan válidas son las unas o las otras, o por lo menos según mi opinión, no, obviamente yo no tengo la verdad absoluta, me falta leer muchísimo para tener algo parecido a eso, pero bueno. Pero antes vamos con la tercera visión, que también me parece relevante, que es la visión que tienen más los austríacos, que la muestra Hayek en un libro que está bastante bueno, que es que el desempleo coyuntural también aparece en las recesiones, pero las recesiones y los ciclos económicos, o sea, los años buenos y los años malos, no ocurren porque sí, no ocurren porque capitalismo, sino que ocurren por culpa del gobierno, en este caso también por realizar una política monetaria que lo que haga es expandir el crédito. O sea, los bancos centrales del mundo en general hacen muchas cosas, pero entre ellas imprimen mucho dinero, muchas veces con la intención de bajar la tasa de interés. No vamos a ir tan a fondo, pero el punto es que cuando imprimís mucha plata la tasa de interés baja, ¿no? Sobre todo en el corto plazo. Y cuando la tasa de interés está muy baja, resulta que las empresas invierten mucho dinero. ¿Por qué? Porque les sale muy barato pedir prestado dinero para invertir, ¿no? Entonces las empresas empiezan a invertir un montón de dinero en proyectos de largo plazo. Pero claro, esto es una distorsión. O sea, las empresas realizan esa inversión porque tienen una tasa de interés de corto plazo muy baja que hace parecer muy rentable a sus proyectos, pero luego no lo terminan siendo también por una serie de motivos de los cuales no vamos a hablar de manera tan específica. El punto es que hay una distorsión generada por la baja de la tasa de interés artificial que realizan los bancos centrales, que hace que proyectos de inversión de largo plazo parezcan súper rentables cuando realmente no lo son. Entonces, cuando esos proyectos de largo plazo empiezan a madurar, pasan los años y se supone que empiezan a ver la súper rentabilidad de sus proyectos de largo plazo y esa rentabilidad no ocurre, ¿qué pasa? Los números no les cierran. Y como no les cierran los números, empiezan a gastar menos plata, empiezan a despedir gente, bueno, recesión. Y el desempleo coyuntural para los austríacos aparece en ese contexto, en el contexto posterior a la distorsión de la tasa de interés que genera los ciclos económicos. Y en el ciclo económico bajo, bueno, sube el desempleo. Esas son las tres explicaciones. De nuevo, en el final vamos a ir con cuál creo yo que es la correcta o cuáles creo yo que son las correctas. Y también vamos a ir con qué es lo que hay que hacer para solucionar estas cosas. Pero ahora vamos a ir con qué es lo que yo creo que hay en Argentina. O sea, qué tipo de todos estos tipos de desempleo hay en Argentina y cuál es su magnitud. Bueno, para saber cuál es el desempleo coyuntural de Argentina, que pareciera ser el más interesante o el más tratable, primero hay que saber cuál es el desempleo natural. Y el desempleo natural, la realidad es que obviamente no hay un número, o sea, esto es imposible de conocerlo sin margen de error. Esto se intenta inferir a través de la estadística, o sea, se hacen estudios estadísticos para intentar adivinar, si se quiere, la tasa natural de desempleo, y encima esta varía todo el tiempo, o sea que no se la puede conocer con total exactitud, pero yo he visto que hay bastantes estimaciones que dicen que más o menos en la última década y media el desempleo natural anda entre 7 y 8% en Argentina. O sea, normalmente en Argentina siempre hay entre 7 u 8% de desempleo. Y en los buenos momentos, o sea, en los ciclos positivos de la economía argentina hay menos, y en los ciclos negativos hay más. O sea, cuando estás en una recesión sube el desempleo, cuando no estás en una recesión y estás creciendo, qué sé yo, bueno, baja el desempleo. Ahora, respecto del desempleo friccional y estructural, de esa diferenciación que a mí me parece importante, la realidad es que estudios macro directamente de esto no existen, porque entiendo yo que son difíciles de hacer. O sea, creo que ni siquiera tiene sentido hacerlo esto en el sentido macro, sí en el sentido micro, de ver mercados en particular, pero verlo a nivel país, entiendo yo que es imposible y no tiene mucho sentido, pero esto yo creo que se puede inferir simplemente deduciendo. Y lo que sucede en Argentina es que, no sé cómo estará el desempleo friccional, pero el estructural está creciendo. Eso es lo que interpreto yo. ¿Por qué? Porque yo detecto a la población argentina cada vez menos capacitada respecto de lo que se demanda en los puestos de trabajo. Primero que nada, los planes sociales lo que hacen es taparte muchísimo desempleo de gente que probablemente, si sale al mercado laboral, no encuentre un buen trabajo o directamente no encuentre trabajo. Y esa gente que por lo general lleva años, décadas o hasta incluso generaciones sin trabajo. Eso es desempleo estructural encubierto por los planes sociales. Pero de eso hay un montón. Después tenés lo mismo, pero sin estar encubierto por los planes sociales. Y todo ese desempleo estructural que hay, yo creo que es producto sobre todo de la pésima educación que hay en Argentina. Y con pésima me refiero a tanto las escuelas primarias como las secundarias como la universitaria, porque para mí la educación universitaria, si todos los años se te reciben más psicólogos que X carrera productiva, es porque estás haciendo todo como el ojete. Pero el punto es, estás formando mal los profesionales o los trabajadores de Argentina. Por lo tanto, bueno, les cuesta más conseguir trabajo. Y además, para mí el desempleo estructural en Argentina tiende a crecer. ¿Por qué? Porque no solo el mundo está atravesando muchas transformaciones, en el sentido de que los empleos tradicionales de toda la vida, de estar 8 horas en una oficina y qué sé yo, cada vez
son menos demandados y los empleos industriales en fábricas manufactureras ni hablar. O sea, el mundo está atravesando una transformación en la demanda de empleo que hay, sino que además de eso, Argentina está atravesando una transformación incluso más violenta, donde si se sigue abriendo y normalizando la economía argentina, se van a demandar otros tipos de trabajo. Y bueno, lamentablemente la gente lleva 100 años capacitándose para los tipos de trabajo que se venían demandando hasta ahora, que son todos tipos de trabajo que demandan industrias que en Argentina no deberían de existir y que existen porque tenemos aranceles del 200.000% para todo. Por ejemplo, en Argentina hace muchísimos años que la industria textil no debería de haber sobrevivido, sin embargo, bueno, sobrevivió. Hay mucha gente trabajando ahí que está capacitada para eso y que bueno, de repente si la industria textil deja de existir, hay que ver si encuentra trabajo. Tal vez mucho eso se vuelva parte del desempleo estructural, o sea, que responde a la estructura económica de Argentina. Y es que está formando gente para cosas que no sé qué tanto tiempo van a seguir existiendo en Argentina porque naturalmente no se sostienen, como la industria textil. Por poner un ejemplo, no es que yo tenga algo en contra de la industria textil. Entonces, mi punto es ese, ¿no? El desempleo natural de Argentina parece estar en los últimos años entre 7 y 8, pero para mí hay una composición y sobre todo un potencial desempleo estructural cada vez mayor. Y el coyuntural, la realidad es que justo Argentina está en la tasa de desempleo natural, que es 7, algo, así que pareciera hoy en día no haber demasiado desempleo coyuntural, o sea que Argentina está funcionando a su potencial capacidad, digamos. Yo creo que, por ejemplo, la explicación de los monetarios es muy útil para entender por qué en los años de Alberto, o sea, desde 2020 hasta 2023, hubo un desempleo mucho más bajo, de 5 y pico por ciento, mucho más bajo que el promedio de los últimos 20 años. De hecho, fueron los años con menor desempleo de los últimos 20 años, los 4 años de Alberto, y es porque hubo una descoordinación totalmente obvia entre lo que fue la inflación y las expectativas de inflación. O sea, básicamente veníamos de 10-15 años de inflación en torno a 30-40% y de repente Alberto te metió un año de 100 y un año de 200. Creo que nadie se esperaba eso. Los salarios reales quedaron muy bajos, entonces aumentó la cantidad de empleo. Ahora, ¿cómo habría que solucionar estas cosas? Bueno, vamos a ver los puntos de vista que nos explicaron anteriormente qué es o cómo sucede el desempleo. Obviamente acá la discusión es solamente sobre el coyuntural, porque absolutamente en casi todas las escuelas económicas está claro que el desempleo natural no se puede corregir desde la política económica y como muchos sí caracterizamos al desempleo estructural, ahí sí tienen cosas para hacer el Estado, pero normalmente también todos están de acuerdo en que es simplemente desregular y quitar cosas que impidan que ese empleo estructural baje, como que es más responsabilidad de la propia sociedad y del propio mercado argentino y no tanto del Estado y de la política económica. Pero bueno, sobre el desempleo coyuntural, primero tenemos a los clásicos que te dicen que básicamente no hagas nada, que cualquier cosa que vos intentes hacer para corregir ese desequilibrio lo que va a hacer es generar otro desequilibrio incluso en el propio mercado laboral o en otros mercados, y que si ese desempleo apareció, bueno, es la forma más eficiente que tiene el mercado para purgar todos aquellos problemas que tiene. Sobre esta mirada estoy de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? O sea, en que toda la política que vos quieras aplicar sobre esa coyuntura va a generar otros desequilibrios. Si vos querés bajar el desempleo de manera artificial, vas a generar otros desequilibrios en otros mercados o incluso en el propio mercado laboral. Pero mi problema con esta mirada es que es poco realista o tiene poca consideración de los contextos, ¿no? O sea, aplicado al día de hoy, si por ejemplo vos hoy, no sé, sacás todos los planes sociales para que no haya tanto desempleo y el país explota, entonces no se puede hacer, simplemente no se puede hacer. O por lo menos no se puede hacer en el punto más extremo, de no hacer nada. Tal vez la tendencia sí debería tender a que el mercado tal vez tome cada vez más protagonismo en términos de absorber a los desempleados y cada vez el Estado menos, pero no se puede saltar de un punto al otro sin ningún tipo de escala en el medio. ¿Cuál es ese intermedio que hay? Bueno, el intermedio que plantean los keynesianos, que también de manera extremadamente resumida es aplicar política fiscal y monetaria expansiva. O sea, ellos lo que dicen es el desempleo ocurre en las recesiones porque hay menos demanda agregada, o sea, porque la gente básicamente está gastando menos plata, entonces lo que debería de salir a hacer el Estado es salir a gastar él la plata, ¿no? Que salga a gastar plata y que salga a imprimir dinero, así también a su vez baja la tasa de interés y el sector privado también gasta incluso más plata. Lo que igual obviamente reconocen los keynesianos es que este mecanismo no es infinito, o sea, no puede salir a gastar un montón de plata y punto, que es algo que se debería aplicar de manera cíclica, o sea, solo cuando la economía anda mal. En Argentina tenemos el problema de que venimos aplicando esto hace 100 años, ¿no? Cuando debería ser simplemente durante algunos años, y en general en todo el mundo se viene aplicando de manera no cíclica, sino que aumenta el gasto público ad eternum y ya está. Obviamente mi problema con este tipo de visiones es que de nuevo no es una herramienta mágica, es una herramienta que puede ayudarte a solucionar algún problema en el corto plazo, pero a su vez generando otros desequilibrios que normalmente suelen ver sus consecuencias más en el largo plazo, y el caso de Argentina directamente está totalmente fuera
de esta recomendación. Argentina viene gastando por encima de sus posibilidades hace muchísimo tiempo y viene imprimiendo plata por encima de sus posibilidades hace muchísimo tiempo. Después los monetarios, como tienen un diagnóstico muy distinto al anterior, obviamente la solución es muy distinta, ellos te dicen en el contexto no hagas nada, o bueno, no sé, si vos haces algo el punto es que no lo vas a solucionar y menos a largo plazo. Lo que tenés que hacer es tener política monetaria y fiscal predecible, de tal forma que las expectativas de inflación a su vez también sean predecibles. Yo creo que los monetarios como que adecuaron más su teoría a economías ordenadas, donde eso de tenés que corregir un poquito la política monetaria no significa lo que significa en Argentina, que en Argentina corregir la política monetaria significa pasar de tener 200% de inflación a 10%. En Estados Unidos tal vez significaba, no sé, pasar de tener 10% de inflación a 5%. Entonces, estoy de acuerdo. De hecho, yo dije que los años de Alberto para mí se explican muy bien a través de los motivos que dan los monetarios, pero me parece que para el caso argentino es como una obviedad, ¿no? O sea, vos querés que no haya problemas en general en la economía argentina y bueno, dejar de imprimir tanta plata. No sé, me parece válido, pero que tampoco aporta tanto. Desde este lado, obviamente estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Porque no es que Milton Friedman dijo solamente esto, ¿no? Y bueno, directamente los austríacos te dicen que vos tenés que dejar que el ajuste suceda y punto, y todo lo que hagas en el medio para intentar evitar que ese desempleo suba va a generar otro tipo de desequilibrios que son peores que el desequilibrio que ya tenés hoy en día. Entonces, bueno, yendo un poco a mi opinión, lo que yo pienso respecto de por qué se da el desempleo, creo que un poco ya la dije cuando hablamos del caso argentino, ¿no? Pareciera que hoy desempleo coyuntural no hay demasiado, o sea, pareciera que la economía está funcionando con la misma cantidad de desempleados que con la que funciona normalmente hace 10, 15 años, pero lo que yo veo creciendo lamentablemente es mucho desempleo estructural, o sea, el que responde a la estructura económica de Argentina, que para mí ahora está cambiando y cambiando de una forma tal que le exige mucho al sector privado en relación a transformaciones que debe hacer para que esto no resulte con muchos desempleados, ¿no? Entonces ahí yo veo más que nada un problema futuro. En el presente simplemente creo que la cantidad de desempleados que hay hoy no es tan problemática, sobre todo porque existe el mercado negro en Argentina que te permite absorber a toda esa gente que en blanco queda fuera. Es el gran salvador en realidad del empleo acá en Argentina, el sistema informal. Y respecto a la solución, la realidad es que opino exactamente lo mismo. Hoy no hay que aplicar ningún tipo de política monetaria ni fiscal ni nada para bajar el desempleo en lo inmediato, sino que lo que hay que hacer es sacarle la bota de la cabeza al sector privado para que todo ese desempleo estructural que existe y el que no existe solo porque hay planes sociales pueda dejar de ser un problema, ¿no? O sea, que la gente empiece a capacitarse en las cosas que se van a necesitar en el futuro, que no son las mismas que se necesitan hoy, producto de que la demanda de trabajo hoy en Argentina es algo totalmente aislado del planeta Tierra, que existe solo porque existen aranceles. Y esto significa para mí, bueno, bajar los costos laborales a lo mínimo posible. La educación está totalmente hecha mierda. Yo lo que intentaría hacer es esto del sistema de vouchers, o sea, privatizar la gestión de la universidad, pero la financiación que siga siendo estatal, solamente que a través de un voucher. O sea, vos privatizás la oferta, si se quiere, pero la demanda sigue abasteciéndola al Estado. Y yo eso lo aplicaría en todos los niveles, o sea, jardines, primarias, secundarias y universidades. Y este me parece el problema más urgente de todos. O sea, yo creo que acá está el grandísimo problema. Después, bueno, las reformas económicas de siempre, de bajar impuestos y qué sé yo, eso obviamente ayuda, sobre todo para la parte empresarial, para que puedan existir esas nuevas empresas que demanden esos nuevos trabajadores que se supone que van a necesitarse. Y fundamentalmente, muy relacionado con la parte de la educación, hay que hacer mucho trabajo social. Hay mucha gente que está totalmente fuera del sistema, que está fuera de cualquier oportunidad de formarse como un profesional valioso, y a esa gente lamentablemente, por más que el Banco Central funcione mejor o por más que haya más estabilidad en la tasa de interés o cosas por el estilo, lamentablemente no le va a cambiar la vida en nada, o por lo menos no en el corto plazo. Y bueno, ahí la verdad es que es un tema social que ya un poco me escapa, ¿no? O sea, no sé realmente cuáles son las soluciones a ese gran conflicto, pero bueno, no sé. Esta es mi explicación. Así que si te sirvió para estar enterado un poco de qué es el desempleo, qué tipos de desempleo hay, cuál hay en Argentina y en qué magnitudes y cómo solucionarlo, bueno, te agradecería que pongas algo en los comentarios, que des tu opinión y que le des like al video y que te suscribas también. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias a los Patreon por ayudarme a hacer esto posible, y también muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Acordate que puedes unirte a mi comunidad gratuita de Telegram, Daily Economics, donde pasamos información económica todos los días para que estés al tanto de lo que sucede en el país. Esa no es Daily Economics Pro, esa es la que es paga, donde hacemos vivos mensuales y esas cosas, pero Daily Economics pelado es gratuita. Y si quieres donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito, te dejo el link en la descripción. Funciona, por ejemplo, con Mercado Pago, así que, como siempre, por último, te mando saludos.
no saben el susto que me pegué recién. No me andaba la luz esta de acá. Esto de acá que yo utilizo para iluminar no me andaba. Pensé que se había roto, al final resulta que no. Y es bastante cara, así que menos mal que no se rompió.